revelado el increíble contrato que transformó sus vidas, el maldito secreto que nadie esperaba. Nicolás contemplaba los frascos de muestras en el laboratorio, donde su pasión por la agricultura se marchitaba bajo la luz fría de los tubos de ensayo. A pesar de su brillante carrera, los días se deslizaban como granos de arena entre sus dedos, y cada idea innovadora que proponía se perdía en un mar de indiferencia. La mirada de su madre, llena de esperanza y decepción, se convertía en un eco en su mente. ¿Era realmente el orgullo de su familia si su corazón latía con un anhelo reprimido? Su alma se sentía atrapada, y el peso del sacrificio de su madre lo hundía más en la desesperación. Una tarde, mientras caminaba entre las casas de colores de su barrio, un viejo amigo, José, lo abordó con un rostro iluminado por revelaciones. Nico, he oído rumores de un contrato dejado por tu tío abuelo. Fue un hombre que luchó contra la injusticia en el campo, murmuró, y esas palabras encendieron una chispa en el corazón de Nicolás. Era un legado que podría ser la salvación de sus sueños o el inicio de otro tipo de lucha. Mientras continuaba su camino, la idea del contrato se instalaba en su mente como una espina. Se sintió atormentado por la curiosidad, pero también por el miedo. ¿Quién era él para tomar el legado de un hombre que había luchado con uñas y dientes por la dignidad de su comunidad? Las sombras de la inseguridad comenzaban a pesar sobre sus hombros. Nicolás sabía que los desafíos eran grandes, la presión constante en su trabajo, su madre esperando una vida mejor y la inseguridad que lo devoraba lentamente. Semanas después, encontró los documentos. Palabras llenas de resistencia, relatos del tío abuelo que cultivaba no solo maíz, sino esperanza en un entorno hostil. La historia resonaba en sus venas y la responsabilidad lo aplastaba. ¿Qué haría con ese legado? ¿Desafiaría la corrupción de su jefe, que había silenciado sus ideas? Sus pensamientos eran un torbellino. Se presentó en la oficina con el contrato en la mano, pero en lugar de firmeza, solo sentía trepidación. Sabía que iba a desatar un vendaval de tensión. Su mente se encontraba en constante conflicto, anhelaba actuar, pero el temor a decepcionar a su madre y a sí mismo lo inmovilizaba. Cada respiración era una lucha, el sudor acumulándose en su frente mientras se preparaba para lo inevitable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba. En cada encuentro con los altos mandos de la empresa, un nudo se formaba en su estómago. La futura conversación se alzaba como un monstruo en la penumbra, esperando un movimiento en falso. Aquí estaba, Nicolás, el ingeniero agrónomo cuyo sueño se estaba viendo empujado entre las exigencias de un entorno indiferente. La expectativa de la gente de su barrio se mezclaba con el temor a defraudar a su madre. ¿Sería el catalizador de un cambio verdadero? Nicolás sintió que la angustia se espiralaba mientras se armaba de valor, y a su alrededor, la comunidad del barrio pareció respirar como uno solo. ¿Podría liberar la verdad que su tío abuelo dejó oculta? El peso del legado lo envolvía, y ante este dilema, solo podía esperar que en la lucha por la justicia, su propia vida se transformara, aunque el final aún fuera incierto. La mañana del encuentro decisivo se presentó como una tabla de surf al borde de una gran ola. Nicolás se despertó con un nudo en el estómago, el miedo y la adrenalina fluyendo en partes iguales. Se vistió con la misma camisa que su tío abuelo había usado en las fotografías que había encontrado, era un símbolo de herencia, un puente entre su pasado y su futuro incierto. En su mente resonaba el eco de cada palabra escrita en aquel contrato, una impronta de resistencia que desafiaba su inercia. Al llegar a la oficina, el ambiente era opresivo. Sus compañeros hablaban de proyecciones trimestrales y ajustes en el presupuesto, pero Nicolás estaba atrapado en una burbuja de ansiedad. Las miradas a su alrededor se sentían inquisitivas, su mente cuestionaba si realmente tenía la autoridad para interrumpir la rutina monótona de la empresa. Frente a la puerta del despacho del jefe, se detuvo un instante, buscando formas de mitigar su inseguridad, pero cada repaso de su historia familiar le dotaba de una fuerza inusitada. En el interior, la figura de su jefe, un hombre de ceño fruncido y voz autoritaria, le esperaba. Al entrar, Nicolás sintió que el aire se volvía denso. Este era el momento.
Con una voz temblorosa pero decidida, comenzó a exponer el contenido del contrato. Había imágenes de su madre, su empeño en darles una vida digna a él y a su hermana, y las sombras del sacrificio que habían llevado a su familia. Se permitió dejar al descubierto su vulnerabilidad, adentrándose no solo en lo que significaba el legado, sino en lo que él mismo significaba como heredero de esa misión. Su jefe no tardó en interrumpirlo. ¿Y qué esperas lograr con esto, Nicolás?, le cuestionó de manera cortante. Las palabras le atravesaron como agujas, pero la llamativa valentía de su tío abuelo lo impulsó a seguir. No se trata solo de mí, sino de algo más grande. Es nuestra oportunidad de ser parte de un cambio real en esta industria, de trabajar para la justicia en el campo. A medida que el discurso fluía, las dudas comenzaron a difuminarse. Estaba reclamando su lugar, su voz resonando con la fuerza de generaciones. Sin embargo, el rostro de su jefe se tornó poco a poco en un gesto de desdén. Lo que propones no es posible, Nicolás. Este contrato es solo un papel, aquí no hay espacio para utopías. Esa frase pulsó en su interior, haciendo eco de todas las veces que había sometido a su pulsión creativa a las exigencias del conformismo. En ese instante, las sombras en su mente se despejaron. Comprendió que no solo se trataba de un contrato, sino de su declaración de principios. La batalla interna que había librado se manifestaba en pequeños movimientos de su cuerpo, como un guerrero a punto de desenvainar su espada. Si quieres seguir hundiéndote en la mediocridad, es tu decisión. Pero yo elijo luchar por lo que creo, declaró, sintiéndose invadido por una oleada de determinación. Su pecho se llenó de aire, cada palabra lanzada como una flecha contra los muros del conformismo. Al salir del despacho, el viento frío lo golpeó, pero su mente ardía en nuevas posibilidades. Había enfrentado la adversidad y, aunque no sabía cómo reaccionaría su jefe ni el futuro de la empresa, había descubierto su capacidad para desafiar el status quo. La lucha apenas comenzaba, pero su alma parecía haber encontrado su norte. Ahora, con la semilla del cambio plantada en su ser, Nicolás necesitaba apoyarse en esa nueva perspectiva. Pero conforme el panorama se expandía, una sombra oscura se cernía sobre él, ¿y si su jefe decidía tomar represalias por su audacia? La incertidumbre se tornaba más amenazadora, y el eco de su lucha personal resonaba en su mente. El momento de la verdad se acercaba, y debía prepararse para lo que vendría. Nicolás caminaba por los pasillos de la oficina, una sensación ambigua lo invadía, el eco de su desafío resonando en sus propias venas. La adrenalina, que antes lo había mantenido en vilo, comenzaba a transformarse en un leve sabor a logro. Había soltado amarras, pero ahora se enfrentaba a la ansiedad del retorno a la rutina, a la mirada implacable de su jefe. Cada vez que cruzaba caminos con sus compañeros, sentía que sus sonrisas eran sombras de burla o, al menos, de sorpresa. La voz de su jefe resonaba aún en su mente, solo es un papel. Sin embargo, unas horas después, sus pensamientos empezaron a tomar un nuevo rumbo. ¿Qué tal si, lejos de ser una derrota, ese papel podía ser el comienzo de una revolución silenciosa en la empresa? La idea le proporcionó un empujón de energía, el momento había sido decisivo, pero la historia aún no estaba escrita. En la soledad de su escritorio, Nicolás tomó una decisión. Necesitaba educarse más sobre la gestión empresarial. La teoría podría ser su mejor aliada, y así empezó a dibujar un plan. Se inscribiría en un curso nocturno sobre liderazgo y habilidades de negociación. La idea no solo era superar el temor a su jefe, era prepararse para ser un agente del cambio real. La visión de su herencia familiar se amplió, no solo debía honrar a su madre y su tío abuelo, sino también mostrar que había un futuro viable, uno en el que las utopías pudieran florecer si se cultivaban adecuadamente. Pasaron las semanas. Nicolás se sumergió en el estudio, la teoría de juegos, la psicología del liderazgo y las dinámicas de grupo dejaron de ser simples seguidores de su mente. Se convertían en herramientas vitales para su lucha. Se aislaría de las distracciones cotidianas de la oficina y empezó a construir un red de apoyo entre compañeros que pensaban de manera similar. Esas conversaciones furtivas se transformaron en pequeñas reuniones de equipo donde empezaban a compartir ideas. Aquellos momentos proliferaban la inspiración, incluso entre quienes a primera vista no mostraban interés en el contrato. El cambio en su mentalidad también impactó su trabajo una vez que comenzó a aplicar nuevos enfoques en sus tareas diarias. La creatividad se volvió su aliada. Cada reunión se convertía en un espacio donde, con una combinación de audacia y preparación, desafiaba la insistencia de su jefe con datos y propuestas bien fundamentadas. Más de un par de ojos se abrieron,
no se trataba solo de una voz desafiante, sino de argumentos sólidos y creativos. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra seguía planeando. Su jefe, aunque con un semblante impasible, había comenzado a observarlo con recelo. A cada paso que Nicolás daba hacia su libertad profesional, parecía que otro obstáculo se interponía en su camino. Las pequeñas retaliaciones comenzaron a pilotear las dinámicas del grupo, comentarios sarcásticos, tareas imposibles, presiones desmesuradas. El viento soplaba en contra, y esos síntomas de resistencia sistemática lo llevaban al borde del agotamiento. Una lluviosa tarde, en la que la luz caía escasamente sobre la oficina, Nicolás terminó de leer el último capítulo de un libro que resonaba en sus propios temores. Reflexionó acerca de cuánto valía su valiente decisión frente a inciertos resultados. ¿Sería suficiente su esfuerzo? ¿Lograría cambiar la cultura empresarial que tan profundamente estaba arraigada? En un impulso de autoconfianza, decidió que debía tener una conversación directa una vez más con su jefe. La propia visualización de ese encuentro provocó una tormenta de dudas en su interior. ¿Estaba preparado para afrontar algo más grande? El peso del contrincante se cernía sobre su cabeza, desdibujando su visión de futuro. Se miró al espejo en el baño, contemplando eso que había comenzado a gestarse dentro de él. Esto es solo el principio, se dijo a sí mismo, interiorizando cómo el tiempo y el esfuerzo inverso a la resignación lo estaban llevando hacia un destino desconocido pero lleno de potencial. El camino estaba marcado, y una conversación crucial se avecinaba. Sin embargo, siempre había un pero, y esta vez no sería diferente. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable: ¿podría realmente vencer a quienes se oponían a su ideal de cambio? El día de la reunión llegó, y Nicolás se sentó en su oficina, con las palmas sudorosas contra la mesa. Se decía a sí mismo que era solo una conversación, que debía enfocarse en los datos que había recolectado. Sin embargo, a medida que los minutos avanzaban, el eco de sus inseguridades empezaba a resonar más fuerte. ¿Podría ese pequeño atisbo de valentía, alimentado por semanas de preparación, sostenerse ante el peso de las promesas incumplidas de su jefe? Tan pronto como entró en la sala de conferencias, sintió que el aire se volvía denso. Su jefe, con una expresión que podía ser confundida con indiferencia, lo invitó a hablar. Nicolás comenzó exponiendo sus ideas, enérgico e impetuoso. Cada argumento fue un intento de desmantelar la resistencia que había sentido meses atrás. Pero cuando se encontró utilizando su voz para presentar cambios, la atmósfera se volvió hostil. Tropezó con la frialdad del entorno, donde su bien intencionado discurso chocaba con el pragmatismo a corto plazo que su jefe defendía. «Eso no es lo que esta empresa necesita», interrumpió su jefe, despegándose de la mesa con marcado desdén. «No podemos permitirnos el lujo de soñar, Nicolás. Cada propuesta necesita ser calculada, analizada en función del presente». Las palabras atravesaron a Nicolás, desterrando gran parte de la autoconfianza que había construido. Las inseguridades lo asaltaron de nuevo, pero esta vez decidió no dejarse vencer. Allí estaba la oportunidad que había estado esperando: hacer otra propuesta, no solo sobre su visión, sino involucrando a otros. Propuso una reunión con el equipo para discutir los puntos que había levantado. La idea de una colaboración real lo sacudió, convirtiendo su tremor interno en una chispa de audacia. «Si el cambio debe venir, no puedo hacerlo solo», pensó, recuperando un poco de su seguridad. «Mis colegas también necesitan estar involucrados». El jefe, sorprendido ante la atipicidad de la petición, finalmente consentió. Pero la aprobación era un arma de doble filo. Nicolás sabía que también estaba abriendo las puertas a un posible ataque. Al salir del encuentro, sus pasos eran más firmes, aunque el rebote de los comentarios sarcásticos de otros compañeros aún retumbaba en su mente. Era un paso en la dirección correcta, pero las consideraciones personales no se evaporaban. ¿Podría realmente contar con ellos? Se apresuró a convocar una reunión informal ese mismo día. Apenas un pequeño grupo se reunió en un rincón de la oficina, y lo que comenzó como un murmullo de inquietud se volvió un torrente de ideas. Pronto, se tornó evidente que muchos compartían sus mismos anhelos y frustraciones. Parecía que Nicolás había encendido una chispa olvidada en su entorno laboral. Las discusiones, antes temerosas y sombrías, ahora estaban impregnadas de nuevas posibilidades. Sin embargo, el cambio no estaba libre de riesgos. Poco después, comenzaron a surgir rumores sobre su creciente influencia, incluso se escuchaban susurros de que era un rebelde.
Esas habladurías lo hicieron contemplar un dilema moral: ¿debía seguir adelante con su plan, aun cuando implicara exponerse a la hostilidad de sus superiores? Al reflexionar, Nicolás sintió que el impulso que había experimentado al hablar con su jefe había sido un catalizador. La cuestión no se trataba solo de sus ambiciones personales, sino del impacto que su avance podía tener en sus compañeros. De repente, se sintió atrapado entre su deseo de crecer profesionalmente y la necesidad de proteger a quienes lo apoyaban. Y así, mientras la situación se complicaba, Nicolás inició ese ciclo transformador, del temor a la acción, de la pasividad al compromiso. La urgencia de su crecimiento personal se alzaba ante él, pero también lo hacía a la sombra de una creciente resistencia. Con un nuevo panorama delante, y conscientes de que la conversación con su jefe había sido solo el primer paso, Nicolás se dio cuenta de que el verdaderamente complicado era lo que vendría después. Una sola pregunta. Le daba vueltas en la cabeza: ¿sería capaz de, moviendo esas piezas, ser un agente real del cambio en una cultura que le había enseñado a no cuestionar la autoridad? Solo el tiempo lo diría, pero sabía que había llegado a un punto sin retorno. Ahora más que nunca, el momento de la verdad se acercaba, desdibujando la línea entre el triunfo y la derrota, entre el cambio y la opresión. Nicolás había despertado con una sensación de inquietud que lo acompañó durante la mañana. Era como si un reloj estuviera haciendo tic-tac en su cabeza, marcando cada momento que se acercaba a la reunión con su equipo. Aquella mañana, cada café parecía más amargo y cada conversión con un compañero se sentía como una oportunidad perdida de conectar o afirmar su propósito. Mientras se preparaba, se enfrentó al espejo con un interrogante que parecía gritarle: ¿qué significaba realmente el cambio para él? La idea de un nuevo camino se mistificaba con la ansiedad. La balanza que pesaba sus horizontes se inclinaba entre el miedo y la posibilidad. Sin embargo, una pequeña voz interna comenzaba a emerger: el cambio debía ser un viaje, no solo una meta. No era suficiente con presentar ideas, debía volver a conectar con su esencia, la que lo había llevado a querer transformar su entorno. Al llegar a la reunión, lanzó una mirada a los rostros de sus compañeros. Algunos estaban esperanzados, otros, por el contrario, reflejaban desconfianza. Había observado ese patrón en los días previos. La resistencia colectiva que había enfrentado en su presentación a su jefe parecía ahora haber encontrado eco en sus colegas. Era el momento de desarmar esa resistencia y transformarla en impulso. La reunión comenzó de manera algo titubeante. Nicolás, reconociendo la atmósfera tensa que le había acompañado en su charla previa, decidió adoptar un enfoque más colaborativo. Se sentó en la mesa, más como un compañero que como un líder, y se dirigió a su grupo. Quiero escuchar sus voces, sus ideas. Este es un espacio para todos, no solo para mí. Aquellas palabras circulaban como un mantra, y notó cómo algunos rostros se iluminaban. En un momento, María, una colega tímida que había permanecido callada, levantó la mano. Siempre hemos tenido buenas ideas, pero nos falta la fuerza para avanzar, afirmó. Nicolás se sintió inspirado por sus palabras: allí estaba la clave, necesitaba implementar un sistema que permitiera encontrar y expresar las inquietudes de cada persona. La conversación se desbordó en discusiones apasionadas y nuevas ideas. Nicolás percibió cómo se formaba un crecimiento colectivo, el miedo de la inacción empezaba a desvanecerse. Con cada intercambio, la confianza en sí mismo de Nicolás se disparaba. Miraba a sus compañeros, viendo en ellos una mezcla de frustración y deseo de cambio. Las palabras como rebeldía, que antes lo perturbaban, ahora resonaban como catalizador. Este era su momento. Así, a medida que proponían proyectos, tomaban decisiones y elegían a un par de representantes para hablar con su jefe, Nicolás entendió que había un compromiso por delante: no sería solo su lucha, sino la de todos. Sin embargo, en medio de esa euforia, un nuevo dilema se presentaba. Mientras su mente se aventuraba a construir puentes, no podía evitar preguntarse: si el cambio fracasaba, ¿sería él el culpable? La voz interior de la duda comenzaba a asomarse una vez más. Había sembrado nuevas expectativas, pero también la posibilidad del desengaño. Con cada propuesta, la presión aumentaba y el deseo de proteger a su equipo amenazaba con precipitarse en la oscuridad de la desesperanza. Al finalizar la reunión, mientras los ánimos estaban altos y las miradas brillaban con posibilidades, la incertidumbre comenzó a instalarse en el pecho de Nicolás. ¿Cómo sostener toda esa energía? ¿Qué pasaría si su jefe desechaba esas ideas, o si el equipo se desilusionaba ante la resistencia a la que se enfrentarían?
Mientras caminaba hacia su escritorio, se dio cuenta de que la batalla no estaba solo en crear ideas, sino en cultivar la valentía de llevarlas a cabo, aún ante el rechazo. La línea que separaba la ambición del fracaso se volvía cada vez más delgada, y el verdadero desafío había comenzado a revelarse, liderar en el caos. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de su jefe que lo citaba para discutir las próximas acciones a tomar. La inminente confrontación estaba a la vuelta de la esquina, y Nicolás sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había llegado el momento de enfrentar sus miedos. Un nuevo capítulo comenzaba, y su destino pendía en la balanza entre la acción y la pasividad. ¿Sucumbiría a la presión o lucharía por lo que sabía que era correcto? Nicolás sintió que el aire le faltaba mientras leía el mensaje de su jefe. Cada palabra se sentía como un eco que reverberaba en su mente, no era solo una cita, era un punto de inflexión. Camino a la oficina del jefe, reflexionó sobre cómo había llegado hasta allí. No se trataba solamente de un proyecto, era su propia identidad profesional la que estaba en juego. Las dudas comenzaron a arremolinarse en su mente. ¿Estaba realmente preparado para lo que venía? Al entrar en la sala, el ambiente era sombrío. Su jefe, con una expresión de seriedad que hacía tiempo no veía, levantó la vista de unos documentos. Nicolás sintió que el tiempo se detenía, era el momento de confrontar sus propios miedos. Gracias por venir, Nicolás. He estado revisando el plan que has propuesto, comenzó su jefe sin más preámbulos. Las palabras flotaron en el aire como un guante lanzado al suelo. Nicolás tomó aire y se preparó para la respuesta, preparada para cualquier eventualidad. El equipo ha hecho un gran trabajo, pero tengo reservas. La resistencia es palpable y necesitamos una estrategia más sólida, continuó. Cada sílaba impactaba en él como un martillo, refrescando su memoria de las anteriores críticas y la presión que pesaba sobre sus hombros. Sin embargo, en lugar de defenderse, tomó una decisión. Lo que necesitaba era compartir la visión que ahora había incubado en su mente, la que había nacido de la colaboración de su equipo. Entiendo sus preocupaciones. Pero creo firmemente que lo que estamos proponiendo puede funcionar. No debemos subestimar la capacidad colectiva que hemos demostrado en nuestra reunión. Hay una necesidad genuina de visión en el equipo y debemos aprovechar esa energía. Mientras hablaba, sintió cómo la tensión interna comenzaba a calmarse. La claridad de su propósito se estaba manifestando. La habilidad de Nicolás para articular el deseo de su equipo comenzó a brillar a través de sus palabras. Hemos diseñado un enfoque que puede transformar la inercia en acción. No se trata solo del presente, sino de construir un futuro en el que todos queramos ser parte. Su jefe lo miraba, un tanto incrédulo y cada vez más atento. En ese instante, Nicolás se dio cuenta de que estaba más seguro de sí mismo que nunca. El miedo al fracaso se entremezclaba con la determinación, y esa mezcla se estaba convirtiendo en su mayor fortaleza. El rostro de su jefe ahora mostraba un destello de curiosidad. ¿Y cómo planeas enfrentar la resistencia que mencioné? Este era su momento de brillar. Nicolás sintió que la confusión previa se desvanecía, dando paso a una estrategia bien formada en su mente. Empezó a desgranar sus ideas sobre cómo abrir un canal de comunicación con el grupo, cómo fomentar espacios de retroalimentación, garantizar que cada voz se sintiera escuchada. Mientras lo hacía, sintió cómo su energía se contagiaba en la sala, transformando la seriedad en una atmósfera de potencial. Una vez terminado, su jefe se quedó en silencio. La mente de Nicolás giraba en torno a esa expectativa colgante, una tensión palpable que encarnaba tanto su esperanza como su temor. Justo antes de salir, su jefe dijo, todo depende de cómo ejecutes esto, Nicolás. El éxito de esta iniciativa podría cambiar la trayectoria del departamento. Esa afirmación quedó preguntándose en su mente como un enigma. Ahora había un compromiso, no solo hacia el equipo y su jefe, sino también hacia sí mismo. Pero aquel éxito era doble filo. La pregunta que pendía en el aire seguía regresando, ¿estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de una decisión que podría fracasar, a pesar de toda su pasión y esfuerzo? Mientras se alejaba de la oficina, un latido de incertidumbre creció en su pecho. Su mente se agitaba con nuevos retos, el camino hacia adelante no sería fácil. Sin embargo, la visión de un nuevo futuro ahora ardía dentro de él como una llamarada impetuosa. Nicolás salió decidido, pero sabía que venía una batalla interna que tendría que enfrentar, la autocompasión contra la valentía. Al llegar a su escritorio, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de su teléfono,
un recordatorio de una reunión con el equipo para discutir las propuestas. Era hora de aplicar todo lo aprendido, pero la inquietud de si sería capaz de mantener esa energía y empoderar a la dinámica del grupo presionaba sobre su mente. ¿Podría sostener las expectativas que él mismo había creado? El hecho de su propia autocrítica lo seguía, pero ahora más que nunca, su determinación crecía. Había tomado la decisión. El verdadero reto comenzaba a formarse. Como un cerdo en la lona, pensaba en la doble dirección de su viaje, ¿habría más que perder que ganar? Sus ojos se iluminaron con la carga de la responsabilidad y la anticipación, su camino había tomado una nueva dirección y el reto era no dejarse atraer por la sombra del fracaso. ¿Sería capaz de ser el tipo de líder que su equipo necesitaba? Cada paso lo acercaba a su nuevo destino, y la incertidumbre palpitaba en el aire, el futuro lo aguardaba, y el momento decisivo se acercaba a pasos agigantados. La sala de reuniones estaba impregnada de un silencio expectante cuando Nicolás entró. El aire estaba denso, cargado de la tensión creada por las expectativas de su equipo. Al ver a sus compañeros, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, en sus miradas se podía leer inquietud, pero también un rayo de esperanza. Era evidente que el éxito de la iniciativa no solo recayó sobre él, sino que involucraba a todo el equipo. Con un leve movimiento de la mano, les pidió que se sentaran. La presentación que había preparado era más que un conjunto de diapositivas, era un mapa estratégico que involucraba no solo lo que debían hacer, sino cómo cada miembro podría contribuir a la visión colectiva. Mientras hablaba, se sintió en sintonía con los rostros que lo rodeaban. Las dudas que había sentido anteriormente se fueron disipando ante la energía que emanaba del grupo. Necesitaban un líder que los guiara, y en aquel momento, Nicolás podía sentir que había algo más poderoso en juego, un sentido de comunidad, un propósito compartido. Sé que hay resistencia a este cambio, comenzó, sosteniendo la mirada de cada uno. Pero juntos podemos construir una cultura donde los miedos se transformen en oportunidades. La clave está en abrir canales de comunicación y en escuchar cada voz. No se trata solo de ejecutar un plan, sino de crear un entorno donde todos nos sintamos parte. Con cada palabra, Nicolás observaba cómo sus compañeros comenzaban a cambiar su postura, se sentaron más erguidos, sus rostros se iluminaban con una chispa de interés. Era como si él respirara vida en un sistema que había estado estancado. Pero en su interior, sintió la fragilidad de esa confianza, ¿sería suficiente? Terminó su presentación y, a medida que el murmullo crecía, Nicolás pasó a la siguiente fase, la discusión abierta. Cada miembro compartió sus inquietudes y, entre ellos, surgieron sugerencias que mejoraban su propuesta. Escuchar las voces del equipo no solo ampliaba su perspectiva, sino que también forzaba a Nicolás a enfrentar su propia vulnerabilidad. Considero que lo que propones es interesante, pero ¿qué pasa si no tenemos el tiempo necesario para implementar esos cambios? Preguntó Roberto, un miembro del departamento que siempre había sido franqueador pero también crítico. Nicolás sintió el golpe de la duda. ¿Tendría razón? ¿Se le había pasado por alto el racionalizar el tiempo? Es una preocupación válida, y quiero que todos eso lo entiendan, el cambio verdadero requiere tiempo y paciencia, respondió, sosteniendo la mirada de Roberto. Pero también ofrece la oportunidad de hacer nuestro trabajo más eficaz y significativo. Necesitamos dar un paso adelante juntos, no por mí, sino por el futuro del equipo. El diálogo se tornó más fluido, las preguntas y las respuestas se entrelazaban, y Nicolás se sintió ganador en un juego que podía mentir sobre un futuro incierto. Sin embargo, dentro de su mente seguía la pregunta inquietante, ¿sería suficiente para mantener al equipo unido en los tiempos difíciles? Justo cuando la atmósfera parecía distenderse, una voz resonó en su interior. Era el eco de sus propios miedos, sus dudas susurrándole que el momento de la verdad se acercaba. En las semanas siguientes, el éxito de la iniciativa dependería no solo de su planificación, sino también de su habilidad para sostener el compromiso y la energía del grupo. Revisó mentalmente las estrategias que había compartido. Si no obtenemos resultados, podría ser mi carrera lo que esté en la cuerda floja, pensó, comenzando a cuestionar si su liderazgo estaba a la altura de las circunstancias. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la ansiedad, decidió que se necesitaba acción. Instintivamente, tomó una libreta y comenzó a anotar mensajes de aliento y tareas. Sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba y que a medida que avanzaran las semanas, debía preparar a todos para el choque que era inherente al cambio. Con cada trazo, la decisión de llevar a cabo sus ideas se solidificaba.
Cuando terminó, el equipo estaba inmóvil, expectante. La próxima decisión buena, dijo, será cerrar la distancia entre nuestros miedos y nuestra capacidad de crecimiento. Esto solo funcionará si jugamos en equipo. Nicolás sintió una mezcla de esperanza y ansiedad al ver las reacciones de sus compañeros, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La inquietud volvió, y con fuerza. Un nuevo mensaje apareció en su pantalla, una invitación para una reunión de alto nivel en la que se analizaría la situación del departamento. La inquietud creció en su pecho, ¿sería este el momento de probar realmente su valía en un entorno más competitivo? El suspenso llenaba el aire, y no pudo evitar preguntarse si podría sostener la energía y las expectativas que prometía un futuro incierto. Se preparó mentalmente, cada paso dado lo acercaba a una revelación cercana, tal vez, solo tal vez, su destino profesional estaba a punto de ser reescrito, pero las sombras del fracaso también acechaban. La semana pasó rápidamente, y con cada día que se acercaba a la reunión de alto nivel, Nicolás cultivaba en su mente una espiral de pensamientos contradictorios. Por un lado, la chispa de la ambición brillaba intensamente, por el otro, la sombra de la inseguridad se cernía sobre él, como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Había decidido que la clave para avanzar sería prepararse rigurosamente, pero la presión del ambiente lo atormentaba. Cada mañana, revisaba sus notas, buscando puntos de apoyo que refuercen su discurso. Los gráficos y estadísticas fueron creciendo en número, convertidos en armas que pretendían destacar su desempeño y justificar las decisiones de su equipo. Sin embargo, cada vez que se miraba al espejo, lo que reflejaba era un hombre que temía ser incapaz de cumplir con las expectativas impuestas no solo por sus superiores, sino también por sí mismo. Para diluir esa ansiedad, se propuso visitar a algunos de sus compañeros. Conversar con ellos no solo le brindó la oportunidad de evaluar el ambiente, sino que también reafirmó su capacidad como líder. En una de esas pláticas, Teresa, la especialista en marketing, se acercó y le dijo, Nicolás, el cambio no siempre es fácil, pero si tu mensaje ha llegado hasta donde debe, todos estaremos contigo. La sinceridad cuenta. Esa simple afirmación resonó en él. Nicolás se dio cuenta de que, más allá de las cifras y el análisis, únicamente podía mantenerse firme si hablaba desde el corazón, siendo realista en sus planteamientos. De nada servirían los discursos vacíos si no lograba conectar emocionalmente con aquellos que le escucharan. La reunión se acercaba, y con cada latido de su corazón, crecía la urgencia por expresar su verdadera visión. Rodeándose de notas y estrategias en las que había invertido tiempo, decidió hacer un cambio radical en la manera de presentar sus ideas, en lugar de enfocarse únicamente en el análisis frívolo. Incluiría historias que mostraran la importancia de su propuesta en la vida real, en las personas, en su equipo. Así, la noche anterior a la reunión, dedicó horas a la preparación, arrastrándose entre recuerdos que resultaban significativos y ejemplos de cómo el equipo había superado desafíos en el pasado. Cuando finalmente se sintió listo, cerró su libreta, satisfecho por haber alcanzado una conexión más genuina con su propia intención, lo que lo hizo sentirse más fuerte. El día de la reunión, al entrar en la sala, recibió miradas de curiosidad. Cada uno de los directores estaban listos para evaluar lo que Nicolás traería, pero lo que verdaderamente le preocupaba era el poder de sus palabras. Respiró hondo y comenzó a hablar. No se limitó a enumerar cifras y resultados proyectados, en su lugar, narró historias de personas dentro del equipo, mostrándoles como testimonios y como símbolo de resiliencia. En medio de su exposición, un momento revelador lo tomó por sorpresa. En la pantalla apareció un gráfico que había pedido a su equipo que prepararan, sus ojos se detuvieron en un punto específico. Un claro incremento en el desempeño, justo en la etapa que su equipo había comenzado a implementar los cambios que había propuesto. La pregunta flotó en su mente, ¿acaso solo había sido testigo de un avance que antes había ignorado? Terminó con una abierta invitación al diálogo, sintiendo un renovado sentido del compromiso por parte de todos. Sin embargo, al salir, una nueva inquietud le atravesó la mente, ¿habría capturado realmente la atención de sus superiores? ¿Sabrían ver más allá de los números y entender la valía de lo que había compartido? Cuando la respuesta finalmente llegó, fue abrupta. Un correo, imprevisto y cortante, le indicaba que tendría una nueva reunión, esta vez solo con una de las figuras más influyentes del departamento. Una mezcla de terror y emoción lo invadió. ¿Sería este el momento en que podría revelar el increíble contrato que transformaría no solo su carrera, sino la del equipo entero? Una
Decisión difícil tenía que ser enfrentada y pronto se daría cuenta de su verdadero impacto. ¿Tendría la templanza y las herramientas necesarias para dar ese paso decisivo? Nicolás se sentó en su escritorio, el correo que acababa de recibir aún temblando en su bandeja de entrada. La notificación de una reunión privada con el director ejecutivo lo llenó de una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que este encuentro sería crucial no solo para él, sino para todo su equipo. Era un momento para demostrar que su visión tenía sustento y podía marcar una diferencia tangible en la compañía. Sin embargo, la presión lo abrumaba. Aún no había podido procesar completamente el impacto de su exposición anterior. Había logrado conectar, pero ahora se enfrentaba a un nuevo nivel de exigencia. Se preguntó si su corazón resistiría la tensión. En ciertos momentos, el miedo le hacía dudar, el eco de su inseguridad se convertía en un murmullo persistente que le decía que no era suficiente. Decidió prepararse de manera meticulosa. Pasó la noche revisando el material que había anterior. Esta vez, entendió que necesitaba no solo datos, sino un enfoque que reflejara sus aprendizajes, sus debilidades y las historias que lo habían llevado a esa silla. Comprendió que debía hablar desde un lugar de autenticidad y valor personal, mostrando no solo los logros, sino también sus propios fracasos y aquel proceso de aprendizaje compartido con su equipo. A medida que los minutos se transformaban en horas, comenzó a ensayar su discurso una y otra vez. Pero cada vez que se miraba al espejo, el reflejo que contemplaba era el de un experto que aún no se creía del todo esa etiqueta. No obstante, algo empezó a cambiar, estaba en juego su futuro, y también el de quienes lo respaldaban. Elegir qué contar fue un desafío. Nicolás pensó en su compañero Jorge, quien había fracasado en una propuesta anterior y había encontrado la valentía para levantarse, aprender y contribuir aún más. Al incorporar esa historia, no solo le daría crédito a su esfuerzo, sino que revelaría su propio viaje, incluida la vulnerabilidad que todos enfrentaban. Todo lo que había vivido lo condujo a este instante. Llegado el día de la reunión, su pecho latía con fuerza. Caminó hacia la sala, cada paso ayudándole a visualizar el éxito. Al entrar, no solo se encontró con la figura del director ejecutivo, sino con otros miembros del equipo que, de alguna manera, también habían influido en su desarrollo. Sentir el respaldo de ellos le otorgó un aire de confianza, un recordatorio de que no estaba solo en esta travesía. La charla comenzó, y en lugar de un monólogo de cifras, presentó un mosaico de historias que resonaban. Habló de la importancia de la colaboración, de la confianza y el compromiso mutuo. Cada historia era un ladrillo en la construcción de su argumento, mientras sus ojos escaneaban los rostros que lo escuchaban. Notó algunas cejas elevadas, como si su mensaje comenzara a calar hondo. Como un giro inesperado, el director ejecutivo lo interrumpió, preguntándole directamente sobre su enfoque de gestión. ¿Cómo planeas mantener esta motivación en el equipo cuando los tiempos se vuelvan difíciles? Le sorprendió la pregunta, pero en ese instante, pudo sentir que lo que había estado tratando de expresar tenía un respaldo genuino. Le habló abiertamente sobre su visión, los desafíos que podían surgir, y cómo había aprendido de sus propias inseguridades para construir un equipo resiliente. El encuentro terminó, aunque la creciente tensión le dejó la sensación de que había cosechado más de lo que esperaba. Sin embargo, la inquietud persistía, ese encuentro podría abrir puertas, pero también cerrarlas si no se abordaba adecuadamente. Justo cuando se disponía a salir, el director le lanzó una última mirada, cuyos ojos parecían evaluar cada palabra que había pronunciado. Me gustaría que pensaras en esto, Nicolás, dijo, mientras se retiraba, dejando a Nicolás con una sensación de que, tal vez, se acercaba a una intersección crítica en su vida profesional. A pesar de haberse dado voz, la urgencia por cumplir no había desaparecido, en cambio, parecía estar en la cúspide de algo mayor. Mientras volvía a su oficina, se preguntó si había logrado realmente conectar emocionalmente. ¿Había dispensado la inseguridad para dejar espacio a un nuevo liderazgo? La respuesta a esa incógnita llegó en forma de un nuevo correo, con un asunto que elevaba el pulso de su corazón: planificación del proyecto futuro. ¿Estaba realmente listo para dar el siguiente paso en esta montaña rusa emocional y profesional? Nicolás se sentó en su escritorio, el corazón latiendo con fuerza mientras leía el nuevo correo que acababa de recibir. Había un brillo en sus ojos, el asunto planificación del proyecto futuro parecía un susurro de esperanza en medio de la incertidumbre. Era el momento que había estado esperando, y las palabras de su director se dibujaban nítidamente en su mente. Este encuentro había sido el catalizador de su metamorfosis.
La presión que había sentido antes comenzó a transformarse en energía motivadora, se sentía preparado, como si un nuevo propósito lo invadiera. A medida que las horas pasaban, Nicolás dedujo que era urgente actuar. No podía dejar que ese momento se deslizara entre sus dedos como tantos anteriores. Con determinación y un nuevo enfoque, constituyó un equipo diverso que abarcaba todas las áreas necesarias para llevar a cabo el proyecto. Cada miembro contribuía no solo con habilidades técnicas, sino con perspectivas únicas que enriquecían el proceso creativo. Una línea de comunicación abierta se estableció, convirtiendo la colaboración en un pilar fundamental del nuevo enfoque. El día de la primera reunión del equipo, Nicolás se sintió como un líder por primera vez. Compartió su visión, y en lugar de simplemente dar instrucciones, escuchó las ideas de cada miembro. La energía positiva comenzó a fluir, creando un ambiente donde todos se sentían seguros para expresar sus preocupaciones y propuestas. Cada intervención fue valorada, y por un momento, sintió que su sueño de trabajar en un lugar de innovación y respeto mutuo estaba materializándose. Con cada reunión, las sesiones de trabajo se volvieron más dinámicas. Nicolás utilizó los conocimientos adquiridos en su curso de liderazgo y gestión para fomentar el autoconocimiento en su grupo. Aplicó técnicas de negociación y gestión emocional, cultivando un ambiente donde la creatividad podía florecer sin ser ahogada por el miedo al fracaso. Las miradas de desconfianza que al principio había notado en sus colegas comenzaron a transformarse en gestos de apoyo y admiración. Era un cambio palpable, todos, absolutamente todos, estaban comprometidos con el objetivo que habían establecido. Los resultados del equipo no tardaron en aparecer. Con cada proyecto piloto implementado, el rendimiento empezó a aumentar, no se trataba solo de cifras, sino del entusiasmo que resonaba en la oficina. Nicolás se sintió orgulloso de haber cultivado ese cambio y de haberse convertido en un interlocutor activo en la empresa. Su voz, que antes había sido silenciada, ahora resonaba con autoridad y confianza. Había logrado construir no solo un equipo, sino una comunidad. Finalmente, llegó el día de presentar los resultados al director ejecutivo. Nicolás sentía el nerviosismo en su interior, pero esta vez no era un miedo paralizante, era una mezcla de emoción y control. Había hecho un trabajo profundo con su equipo, y se sintió seguro al compartirlo. Presentó datos claros y ejemplos inspiradores que demostraban cómo la colaboración había transformado su departamento. La narrativa que antes había creado con historias personales había evolucionado a una representación poderosa de logros colectivos. Al finalizar la presentación, el silencio en la sala fue abrumador. Después de unos instantes que parecían eternos, el director levantó la vista. Nicolás, lo que has logrado aquí va más allá de un simple proyecto. Has cambiado la cultura de tu equipo. Felicitaciones. Las palabras resonaron como un eco de validación que lo envolvió en un manto de satisfacción. Había conquistado su mayor miedo, demostrar que su enfoque sería no solo viable, sino necesario. Al salir de la sala, la sensación de logro se apoderó de él. Nicolás sonrió al recordar el viaje que había emprendido, desde la inseguridad hasta la asunción de un liderazgo que creía inalcanzable. Cada desafío había forjado su carácter, y ahora la confianza se instalaba con solidez en su vida. Miró a su alrededor y vio a su equipo celebrando. Comprendió que este triunfo no solo era suyo, sino de todos los que se habían embarcado con él en esta travesía. Este momento significaba mucho más que un contrato o una propuesta aprobada. Era la realización de un legado familiar, un homenaje a su madre, quien siempre había creído en sus capacidades. Nicolás había abrazado su pasado y había transformado su futuro, demostrando que los verdaderos cambios vienen de la valentía de hablar y actuar, incluso frente a la adversidad. Ahora, más seguro que nunca, estaba listo para continuar su camino, armado con nuevas herramientas y una visión renovada. Sabía que los desafíos siempre estarían presentes, pero la satisfacción de haber crecido hacia una mejor versión de sí mismo lo impulsaría hacia adelante. Es un momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora mismo para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación es esencial. No esperen ni un segundo más. El futuro de su crecimiento personal empieza aquí.